En las noticias del día, me detuve en las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien hoy anunció que llama a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, en protesta por las declaraciones del canciller venezolano, Iván Gil, quien dijo que el tren de Aragua no existe. La Cancillería chilena de inmediato reaccionó diciendo, eso es un insulto para el pueblo chileno y para la América Latina. La pregunta entonces, ¿existe o no existe el tren de Aragua? César Batis, director de El Pitazo, está aquí en Miami. César, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo. ¿Existe o no existe el tren de Aragua, César? Me da pena Mire, hacerte la pregunta, pero es obligatorio, gracias al señor Gil. bueno, estamos en estos momentos en Venezuela viendo la discusión de una ley antifascista. Ujú. Y esto nos recuerda aquello de una mentira dicha 1000 veces se puede convertir en una verdad. Pero en este caso es difícil. Es difícil que una mentira como la de Iván Gil pueda convertirse en una verdad cuando los hechos y las evidencias demuestran que el Tren de Aragua, esta organización criminal que operaba desde Tocorón y ha tenido presencia inicialmente en el centro del país y luego en la zona de las minas de Guayana, construyendo relación con otras organizaciones criminales en Venezuela y tras de ello creciendo hacia el resto de Sudamérica. Es difícil decir que es una invención que forma parte de una campaña de descrédito a un proceso político como el venezolano. Las evidencias, los datos, la información, los hechos criminales de los cuales han sido responsables están allí. Ahora, César Miguel, también es cierto que por un lado el canciller venezolano niega y por otro lado también vemos hechos que pueden parecer y que hasta nuevas evidencias, a mi entender y de algunos expertos que lo han visto, pueden ser exageraciones. Estamos aquí en el Doral, aquí en Miami, o muy cerca del Doral. Ujú, Y se ha dicho insistentemente que el tren de Aragua está en el Doral, que está ujú. y lo pongo en esta zona porque se dijo así públicamente. Ajá. Hasta estos momentos no hay una evidencia que diga que el tren de Aragua como organización criminal está en el Doral e incluso en Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que no haya miembros de esta o Ujú, que formaron parte de esta organización que hayan pasado la frontera y que estén conviviendo con otros ciudadanos en este país. Pero así como Iván Gil miente, también hay parte de exageración en esto de decir que ya el tren de Aragua está aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses o a los que ujú. emigramos a este territorio. Es muy, muy buena y pertinente tu observación. Ahora, ¿por qué Iván Gil, a nombre del gobierno bolivariano, niega la existencia del tren de Aragua? Saberlo es una tarea algo complicada, pero podemos tener algunas hipótesis. Y A la ver. primera que, por supuesto, manejamos, al igual que se ha manejado con la detención de Tarela y Samí, de Simón Serpa y Samar López, es porque Ujú, estamos en campaña. Y como debemos saber que el origen de esta campaña es tratar de normalizar el gobierno de Maduro, tratar de hacerlo potable, y no es solo en esta campaña electoral, sino que ya tiene más de 2 años, o sea, están tratando de hacer potable el gobierno de Maduro frente a otros gobiernos en el mundo. Y uno de los temas es el tren de Aragua. Y por eso tienen que negar la existencia del tren de Aragua. Otra hipótesis es que, bueno, estas declaraciones ocurren precisamente cuando detienen a Tarek El Aizami, que ha sido ubicado como uno de los miembros de la élite oficialista más cercano a esta organización criminal. ¿Por ujú, qué? Porque creció y se fortaleció mientras Tarek Aizami era gobernador del estado Aragua, donde por cierto, en la zona de San Vicente operaba un centro de minería de criptomonedas.
en esa zona de San Vicente donde se dice que estuvo, y la periodista Rona Riz que lo cuenta muy bien, donde estuvo el epicentro real del crecimiento del Tren de Aragua. Ahí el primer germen del Tren de Aragua, en esa zona de San Vicente estaba este centro de minería. Y ese centro de minería precisamente cerró cuando detuvieron a las 50 personas y renunció Tarek El Aizami debido al caso de PDVSA Cripto. ¿Tiene alguna vinculación? Pareciera. Yo creo que Sí, a señor. quienes, y debo hacer honor a quien honor merece, quienes quieran entender bien esto, y lo he dicho acá, y lo he sugerido a los políticos estadounidenses que se enredan al tratar de explicar si el Tren de Aragua está o no está en Estados Unidos. Le he dicho, lean el libro de Ronald Riske y entenderán cómo es esta organización y entenderán incluso en este momento las relaciones que pueden existir entre la detención de Tarek El Aizami y esta información que ha dicho Iván Gel. Caray, tuve una conversación, César, con Eva Safemer unos minutos atrás y por lo visto toda la maraña, el tejido que está subyacente en todo lo que tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con el crimen y con el delito. Bueno, es una fuerte afirmación, pero todas las evidencias conducen a Mm, una misma conclusión. así es. Y si no, que le pregunten precisamente, que vayan a Sucre, el canciller Iván Gil le pregunte a los habitantes de las costas de Sucre si el Tren de Aragua existe o no existe. A ver qué respuesta le darán. Así es. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. César Batis, director de El Pitazo, nos habló aquí en Miami. Son las 10:01 de la mañana, Capicúa, y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Cuál es la relación entre el humor y la salud mental? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.